Durante 2011, Chile se vio atravesado por una importante oleada de protestas estudiantiles, consideradas como una de las mayores movilizaciones desde el retorno a la democracia. Exigían cambiar el sistema de financiación educativo establecido durante el gobierno de Augusto Pinochet y garantizar el acceso a la educación pública y gratuita. Estas movilizaciones formaban parte de un movimiento mayor que demandaba reformas sustanciales al modelo económico y político instaurado durante la dictadura militar que gobernó Chile hasta 1990. Giorgio Jackson fue uno de los protagonistas de este movimiento que dio nacimiento a Revolución Democrática, partido con el que ganó una banca a diputado nacional por Santiago Centro, el distrito más importante del país. Desde el Congreso, Giorgio logró avances para las reivindicaciones estudiantiles, además de empujar una agenda marcada por la rendición de cuentas, diversidad, el software libre. Mientras tanto, su partido, Revolución Democrática, crece y crece con miras a expandirse a todo el país para luchar por la desigualdad económica que sostiene el dominio y poder de una clase privilegiada. Giorgio Jackson, diputado de Chile. ¿Cómo estás, Agustín? Estoy muy bien. Qué bueno. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una revolución democrática para ustedes? Es divertido porque la primera vez que la gente escucha esta combinación de palabras siempre dice eso no es posible, es un oxímoron. Pero para nosotros es condición necesaria de una revolución que sea democrática y una democracia que sea revolucionaria. ¿Estamos cerca o estamos lejos de una revolución democrática en Chile? Yo diría que estamos más cerca que lejos, pero no es bueno sentir que está todo hecho ni que va a llegar un momento en el cual vamos a decir está la revolución democrática. Si es que uno cree que va a llegar un momento en que todas las injusticias van a desaparecer del mundo y no van a haber problemas sociales, creo que está fijando una meta de construir una utopía como un paraíso terrenal que no creo que exista. Se trata de democratizar la democracia que tenemos. ¿Cuáles son los próximos pasos en Chile? Estamos pensando en un futuro, pero con problemas que llevan mucho tiempo en otros lados del mundo resolviéndose. Si fue la educación en su momento y sigue estando en la palestra, hoy día todos se están cuestionando lo mercantilizada que está la salud. La forma de entender las pensiones como simplemente ahorros individuales y no como temas colectivos. Yo diría que estamos pensando en un futuro, pero con problemas que llevan mucho tiempo en otros lados del mundo resolviéndose. Y mi idea, al menos, es que ojalá ahora podamos también empezar a tocar aquellos temas que son más de futuro. 2 años después de haber sido electo diputado de Chile, sos ahora además uno de los diputados más populares. ¿Qué lectura hacen del proceso? ¿Tomaron la decisión correcta? ¿Qué oportunidades les abrió estar dentro de una Cámara de Diputados? Recuerdo muy bien cuando tomamos la decisión algunos de quienes fuimos dirigentes estudiantiles de saltar a la política y a un espacio como la Cámara de Diputados que no goza de buen prestigio. Había quienes sentían que esta era la decisión lógica, otros que, más desconfiados del sistema, decían que nosotros nos estábamos vendiendo al sistema. Pero para mí, al menos, y para el colectivo que represento, esto nunca fue una certeza de que es el camino. Y yo creo que ha tenido de dulce y de gras. Por un lado, ha sido una plataforma para poder manifestar todos nuestros puntos de vista con una vitrina nacional y por lo mismo generar conciencia más allá de los cambios que podamos producir, porque un diputado de 120 o 2 o 3 o 4 no te marca la diferencia, pero sí hemos podido instalar temas que de seguro no habrían estado instalados si es que no hubiéramos estado nosotros. ¿Cambió tu relación con el movimiento estudiantil? Cambió, ha pasado por momentos distintos, pero yo sigo manteniendo relación con ellos, sigo marchando cuando lo puedo hacer y sobre todo me interesa mucho que el movimiento estudiantil le vaya bien, que ojalá puedan tener todos los elementos para que las demandas que se están instalando haya, por así decirlo, una retroalimentación con lo que yo puedo aprender desde el Congreso. ¿Cómo se comunican con la ciudadanía y con las bases en Revolución Democrática? Lo primero es tener partido.
Es como poder tener tu hogar para invitar gente, ¿no? Tener un techo. El movimiento Revolución Democrática se presentó ante el Servicio Electoral para hacer entrega de las más de 10.000 firmas que comenzaron a reunir en octubre de 2015 para constituirse como partido político. Y eso es lo que hemos estado construyendo estos 4 años, porque nos reconocemos como un partido que, al nacer desde una lucha como la estudiantil, como la universitaria, tiene un carácter elitista, inicial. Y entendemos que eso no es la representación viva de la población chilena. Los futuros militantes de las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana y Aysén fueron quienes permitieron que se llegara a la cantidad de fichas necesarias. Y ahora tenemos que construir dentro de ese partido militancia, que ya tenemos el techo, ahora tenemos que construir la escala de valores y principios que nos unen, darle fuerza, darle densidad a eso. Ahora, ¿cómo nos comunicamos con las bases? Desde la representación parlamentaria, con el máximo de transparencia y estando en la calle. Hacer cuentas públicas en las calles, no tener miedo a decir lo que hacemos, porque muchas veces hay quienes se esconden por dedicarse a la política, y yo creo que no hay que tenerle miedo a eso. ¿Cómo te ayudan las tecnologías digitales a comunicarte mejor con las bases y con la ciudadanía? Para nosotros ha sido estos 4 años una clave de nuestra construcción. Porque sin tener ni fuentes de financiamiento como la tienen otros, la tecnología te permite, lo que bueno, todos saben, bajar el costo casi a cero de poder transmitir. Y eso nos da una base inicial de público, de audiencia, con quien podemos llegar a nuestro mensaje, y muchos de ellos los podemos comprometer. Otros piensan distinto y está bien. ¿Cómo afecta lo que te llega por redes sociales la manera que tenés de estudiar los proyectos o de legislar? A ver, el Internet yo creo que afecta a todo mi quehacer político. Uno, por cómo me relaciono con la audiencia en todo sentido, siendo uno más también. Yo cuando publico algo estoy todo el tiempo viendo qué es lo que viene de vuelta. No entiendo las redes sociales como algo unidireccional, como una web 1.0, sino que la red social ni siquiera es algo 2.0, se forma una red, y yo ya conozco la gente que me comenta cosas y se van tejiendo redes entre periodistas, entre tuiteros o gente de las redes sociales, que tú después tras bambalinas les preguntas, oye, ¿qué opinas de este proyecto? Aparece alguien que es bueno en alguna materia y ves sus contenidos digitales que publican. Para mí es una forma de tener cable a tierra, además del trabajo en el territorio. ¿Tiene sentido hablar de izquierda y derecha a esta altura de los tiempos? Sin duda. Tiene mucho sentido, pero cada vez pesa menos ese eje. Yo diría que tenemos el tradicional eje izquierda y derecha, para mí es clave en mi concepción política, pero está cruzado por muchos otros planos. El eje medioambientalista versus extractivista, el eje machismo y feminismo. Y yo creo que es mucho menos relevante el eje izquierda-derecha cuando ya tienes tantos planos. Hay una escritora que dice que el problema de los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Son generalizaciones apresuradas. Vos viste que se dice que Chile es un país elitista. ¿Qué pensás vos cuando escuchás eso? No, la élite es muy poderosa en Chile. O sea, yo formo parte de la élite. No tengo hijos aún, pero cuando los tenga no quiero que sean... que formen parte de una red de privilegios por el solo hecho de haber nacido donde nazcan. Y eso es el motor, eso es lo que me mueve. ¿Se está construyendo una red de buena política en el continente? ¿Cómo ves América Latina? América Latina, un continente que todavía tiene las heridas y la radiografía del colonialismo todavía presente, de democracias muy inmaduras por estructuras oligárquicas de poder y con mucha miseria y desigualdad. Creo que hay algo en Latinoamérica como espacio territorial que debiese unirnos en esa lucha. Ahora que tienen partido, vos te referiste ahora que tienen casa, podríamos decir, ¿a dónde va Revolución Democrática? ¿Van a competir por alcaldías? ¿Les interesa más el Congreso Nacional? Queremos ser gobierno. ¡Esa! Si no te dijera eso, no valdría nada la pena lo que estamos haciendo. Queremos
Queremos alcanzar el poder de representación y de acción, de ejecución, para desprendernos del poder. Estamos en un momento histórico que puede pasar en cualquier parte del mundo, donde los gobiernos lo que demanda es que sean menos autoridad y sean más horizontales. Y esas estructuras horizontales yo creo que es lo que anhelamos al momento de poder ser gobierno. Muchas gracias, Giorgio. A ti, Agustín.